Bien. Bien, como yo les comentaba, bueno, conmigo, para los que no habían tenido clase conmigo de la UTI1 van a dar lo que es bioquímica y genética, mayormente. De bioquímica habíamos hablado sobre, en primera clase, recuerden de mantener los micrófonos apagados, ¿sí? Así no interrumpen. Y si tienen alguna duda o algo que quieran hacer, alguna pregunta, lo que hacemos es levantar la mano y yo le doy la participación. Entonces, habíamos introducido el tema de biomoléculas y habíamos hablado sobre todo de los enlaces covalentes, de que la interacción que tienen los átomos, que eran las unidades básicas de todas las moléculas, que lo que tenía de característica el enlace covalente era que era un enlace fuerte que compartía electrones, y que teníamos la participación del carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno como los átomos principales, pero después teníamos además otros átomos que se podían ir a unir. Pero siempre hablábamos de enlaces covalentes, de que compartían electrones, que eran enlaces que considerábamos fuertes. Y terminamos la clase de el miércoles anterior hablando de que además de esos enlaces fuertes que habíamos hablado de vuelta, que se llamaban covalentes, habían otros enlaces que se llamaban no covalentes, que era la forma que tenían las diferentes moléculas de interaccionar entre ellas, y los enlaces no covalentes que conocíamos eran los puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Es de estos enlaces que vamos a hablar la clase de hoy. Y bueno, para hablar de los enlaces simples, o de los enlaces simples no, de los enlaces no covalentes, tenemos que introducir lo que es el agua, porque, bueno, ¿qué pasa? El agua, la molécula de agua entre las diferentes moléculas interaccionan a través de enlaces simples, enlaces no covalentes de vuelta, y el enlace covalente por excelencia, no covalente, perdón, por excelencia, son los puentes de hidrógeno, que es la forma que tienen de interactuar las diferentes moléculas de agua. ¿Y por qué es tan importante de hablar del agua? Bueno, nosotros sabemos que el 70%, como tenemos acá, de voy a checar un poquito la imagen acá. Ahí. Sabemos que los seres vivos en mayor o menor proporción están formados dentro de un 70, 88, algunos más, porcentaje de agua. Particularmente para el humano, bueno, un 70% está formado por agua, y dentro de esa agua tenemos tanto a nivel intracelular como extracelular. Hay alguien levantando la mano. Sí, yo, Martina, quería preguntar Dime. si esta es la misma presentación de la clase pasada, sí, ¿verdad? Ahora que cambié, no, esta presentación es sobre el agua, los efectos del agua sobre las diferentes moléculas. Sí, sí, ya sé cuál es. Gracias. Es la segunda. Bien. Entonces, bien. ¿Por qué es importante hablar sobre el agua? Bueno, habíamos dicho de eso, que es la molécula más abundante en el ser vivo, principalmente en el humano, forma el 70%, que lo vamos a encontrar tanto a nivel intracelular como extracelular, está presente en todas las células, y es ahí, en un medio acuoso, donde van a producirse las diferentes funciones, tanto físicas como químicas, de las diferentes biomoléculas que vamos viendo. Entonces, todas las biomoléculas tienen que adaptar sus características físico-químicas para un entorno rico de agua. Lo que por lo tanto vamos a ver que tiene ciertas dificultades, o le va a generar ciertos conflictos a algunas biomoléculas. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí. Bien. Sí, sí, profe. Entonces, cuando vamos a hablar sobre estas interacciones de las moléculas, para hablar de estas interacciones de las moléculas, tenemos que ir a hablar sobre justamente lo que dijimos, los enlaces débiles o enlaces no covalentes. Cuando hablamos de enlaces débiles, es lo mismo que hablar de enlaces no covalentes. Que dijimos que eran estos cuatro que están acá. Los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos, las uniones hidrofóbicas y las interacciones de Van der Waals. Esos son los cuatro tipos de enlaces no covalentes o enlaces débiles. Giovanna, decime. ¿Qué vendrían a ser las interacciones de Van der Waals? Bueno, ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Bien, gracias. Bien. Pero bueno, primero como generalidad, de vuelta, contrario a lo que vimos en la clase anterior, donde los enlaces covalentes eran enlaces muy fuertes, donde los átomos los que se encargaban de hacer era compartir electrones, que tenían dispersos en su nube de electrones en la capa externa del átomo. Ya sabíamos que el átomo estaba formado inicialmente en el centro por neutrones, por protones, y afuera teníamos esa capa de electrones. Que en los enlaces covalentes lo que hacían era compartir electrón un átomo con otro, para generar que esos dos electrones de uno y de otro se apareen. ¿Qué pasa? En este caso no ocurre así, no hay un apareamiento de electrones, sino que, como vamos a ver más adelante, en realidad los átomos se aproximan entre ellos, pero sin compartir nuevamente electrón. Ese es un concepto bastante importante. Entonces, bien, para hablar de el primer tipo de enlace que vamos a hablar, que es el puente de hidrógeno, tenemos que ir a ver cómo estaba formada la molécula de agua, que un poco habíamos hablado en la clase anterior. La molécula de agua está constituida por un átomo de oxígeno, como conocemos, y con dos átomos de hidrógeno, que recordábamos nosotros que se comportaba como un dipolo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Todos se acuerdan o lo repasamos? No, yo no me acuerdo. Era lo que tenía repasamos, cada si es coma posible. negativa No, y yo positiva tampoco. con la diferencia Lo de repasamos, electrones. profe, porque no me acuerdo de eso. Lo repasamos. Si yo tenía acá la molécula de agua, por ejemplo, ¿ustedes ven mi puntero acá? Sí. Sí, sí se ve. Bien. Sí, se ve. Perfecto. Nosotros, ¿se acuerdan que lo rojo sería el oxígeno, y estos dos blancos serían los hidrógenos? Sabíamos que, de la clase anterior, el hidrógeno tenía un electrón para compartir, y el oxígeno, lo que tenían era en realidad, tenía 6 electrones, 6. pero como los iba apareando, le quedaban 2 libres. Porque se acuerdan que era en un para que voy a la pizarra. Dame un segundo que voy a la pizarra acá. Dame un segundo que está cargando. Bien. ¿Ustedes se acuerdan
que el oxígeno lo que tenía era que tenía 6 electrones en su nube de electrones. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Entonces Sí, tenía, eso por sí. ejemplo, un electrón acá, otro electrón acá, otro electrón acá, otro acá, después tenía otro acá, porque siempre trataba de aparearlo, ¿tá? Y otro acá, ¿tá? Y le quedaba este electrón sin aparear, ¿tá? Porque teníamos lo que se conocía la regla del octeto, que siempre trataba de tener 4 parejas, o sea, 8 electrones completados, ¿tá? Pero ¿qué pasaba con el hidrógeno? El hidrógeno, lo que pasaba es que tenía solo un electrón, ¿tá? Por lo tanto, lo que va a hacer él es unirse acá. Este electrón es el de hidrógeno, ¿tá? Para aparearse acá, ¿tá? Y le queda este otro electrón al oxígeno desapareado, ¿tá? Por lo tanto, puede unirse otro hidrógeno acá, compartiendo otro electrón, ¿tá? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Qué pasa? Habían enlaces covalentes que eran polares o apolares, ¿tá? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? Los enlaces covalentes polares generaban polos. ¿Por qué? Porque si yo me paro acá sobre el oxígeno, voy a estar cargado de negativo, porque tengo muchos electrones, ¿tá? Pero si me paro acá en el hidrógeno, voy a estar más positivo, por lo cual genera un dipolo. Un extremo positivo, perdón, un extremo negativo, porque está cargado de electrones, y un extremo más positivo, porque no tiene electrones. Dijo que era menos estable, ¿no? Sí, Los enlaces polares. Son menos estables. Porque son reaccionan más. Ahí va, interaccionan más. Estables lo son porque son fuertes, pero interaccionan más con el ambiente. Ahí está. Ahí va, ¿está? La molécula de agua, al ser un enlace covalente polar, porque tiene polos, ¿tá? Es un enlace, es una molécula que genera un dipolo, se comporta como un dipolo, teniendo un polo más negativo y un polo más positivo. ¿Lo entienden a eso? Sí, yo no me acordaba del nombre, pero sí, en realidad sí, Sí, de eso pero- sí. Ahí va. Si yo hago un enlace entre un hidrógeno y un hidrógeno, los dos están compartiendo un electrón cada uno. Entonces ahí no hay problema. ¿Está? Y además ustedes se acuerdan que había una propiedad de los átomos que se llamaba electronegatividad, que era con qué fuerza los átomos se atraen los electrones. ¿Se acuerdan? Sí, Que eso tenía que ver con la tabla periódica. Cuanto más si yo me enfrento a la tabla periódica de frente, cuanto más me voy hacia la esquina superior derecha, más electronegativo eran, y más fuerza atraían los electrones. ¿Tá? Eso hace que el hidrógeno, al estar en la tabla periódica bien a la izquierda, es el más débil, o es uno de los átomos débiles que no puede agarrar con fuerza los electrones. Por eso cuando está frente a un oxígeno, el oxígeno se lo atrae para él. ¿Vamos bien? Sí. ¿Por qué aparecen otros nombres en la tabla, profe? Porque es participativa. Entonces, ¿entienden esto? De que por eso se comporta como un dipolo. sí, yo lo entiendo. Esto es una nube de electrones que el oxígeno, como es más electronegativo, lo atrae más. ¿Está? Bien, volvemos entonces allá a la... Acá. Bien. Entonces, bueno, esta molécula, por ejemplo, tiene esta molécula de agua tiene este extremo más negativo y estos dos extremos más positivos. ¿Tá? Por eso se comporta como un dipolo. Entonces me voy de vuelta para acá, lo que veníamos conversando.
Bueno, bien. Déjame ver qué más. Bueno, el agua tiene como una naturaleza dipolar, que es lo que hablamos. Dame un segundo. Bien. Que las biomoléculas polares se disuelven fácilmente en el agua. Claro, esto tiene que ver con, al ser el agua tener una naturaleza dipolar, lo que le va a pasar es que justamente genera estos dos polos. Por lo tanto, aquellas biomoléculas que tengan polos, un polo positivo y un polo negativo, va a interactuar muy bien con el agua. Y cuando yo digo que va a interactuar muy bien con el agua, quiere decir que se va a poder disolver fácilmente en el agua, ¿tá? O sea que toda aquella molécula que tenga algún tipo de polaridad va a ser fácilmente disuelta, o el agua en sí mismo va a ser un disolvente muy sencillo para ese tipo de biomoléculas. ¿Lo entienden a eso? Cuando repetirlo, un tipo de polaridad, ¿qué sería? Cuando una biomolécula es polar, es decir, tiene dos tipos de polos, un polo positivo y un polo negativo, ahora después vamos a ver bien qué tipo de moléculas son, van a ser moléculas que se van a disolver fácilmente en agua. ¿Por qué? Porque el agua se comporta como un bipolo, como si tuviera dos polos justamente. Por eso las reacciones dipolo-dipolo o algunas así, no. Pueden ser una de esas, sí, por ejemplo. Bien, ahora vamos a verlas más en detalle, ¿tá? Entonces, las moléculas apolares, es decir, aquellas que no tienen polo, ¿tá? Interfieren con la interacción agua-agua, por lo tanto, son poco solubles en ella, ¿tá? Todas las moléculas que tengan algún tipo de polaridad va a disolverse y a interactuar muy bien con el agua. Las moléculas que no tienen polos, es decir, apolares, no interaccionan bien con el agua y por lo tanto no se disuelven bien en ella. ¿Cómo interaccionan con el agua las diferentes moléculas? A través de los puentes de hidrógeno. Que ahora vamos a explicar bien molecularmente qué son los puentes de hidrógeno. ¿Tá? Los puentes de hidrógeno son enlaces más débiles, como dijimos, ¿tá? Que los enlaces covalentes que forman el agua. El agua está formado por un oxígeno y dos hidrógenos de forma covalente, es decir, bastante fuerte, pero una molécula de agua con otra molécula de agua se interaccionan entre ellas con puentes de hidrógeno que son enlaces más débiles y se dicen que más largos, pueden estar más lejos una molécula de otra. ¿Me van siguiendo? Que sea débil no quiere decir que sea inestable, ¿no? O sea, débiles pero estables. Bueno, también le genera cierta inestabilidad al ser débil. Ajá, bien. ¿Tá? Entonces, Profesora, ¿sí? ¿puede ir dándonos ejemplo, por ejemplo, de alguna solución para ir haciendo asociación? Por ejemplo, a mí tenía una pregunta. Las Sí. moléculas apolares, que podría ser algo como aceite, por ejemplo, Exactamente. que no tiene tanto ni puentes de agua, es decir, para que sea soluble. Exactamente. Las moléculas, los lípidos son una cadena de carbonos, ¿tá? Los triglicéridos o los lípidos tienen la característica de ser una cadena larga de carbonos. Si yo recuerdo el carbono cómo estaba formado, tiene cuatro. Exactamente, tiene 4 electrones, 4 electrones. ahí va, de valencia para poder interactuar. Que si yo lo uno a otro carbono, el enlace que va a ser un enlace no polar, ¿verdad? O sea, apolar. Claro. Entonces, estas moléculas que están formadas por una cadena larga de carbono tienen la particularidad de interactuar mal con el agua porque no es polar, justamente. Bien.
¿tá? Eso Ah. lo vamos a ver más adelante porque es la clave de uno de los enlaces de estos no covalentes. ¿Tá? Bien, Profe, gracias. una pregunta. ¿Sería porque Sí. en realidad, o sea, no le sobra, digamos, al carbono ningún electrón como para compartir? No, acá no hablo de compartir electrones. Ah, no te lo entendí. Yo acá en los enlaces débiles no comparto electrones. Ah, Yo ok. te voy a explicar ahora cómo se forma ese enlace. Eso es lo que te iba a Ah, preguntar. Si no, no comparten electrones, ¿cómo se genera el enlace? ¿Con Bueno, qué? ¿cómo se da el enlace? Ahora te Por lo voy a atracción. explicar. Es por atracción. Bueno, es por atracción, exactamente. Y yo se lo explico acá. Esta molécula de agua, dijimos que se comportaba como un dipolo, ¿verdad? Que tenía un polo más negativo de este lado y otro más positivo acá y otro más positivo acá, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra con otra molécula de agua, se va a encontrar con este polo más negativo y con este polo más positivo. Entonces no se van a unir rojo con rojo los dos negativos, se van a repeler. ¿Cómo se van a atraer entre ellas? Bueno, este polo más negativo se va a atraer a este polo más positivo, pero se van a atraer por afinidad, no van a compartir electrón. Este hidrógeno tiene el electrón compartido con este oxígeno. ¿Tá? Es como un imán, digamos. Es como ¿Ah? las pilas. Ahí ¿Cómo? está, ahora sí Las entendí. pilas. Como las pilas, exacto. Ahí va. ¿Tá? Entonces, esta molécula de agua acá, con este polo más positivo, va a atraerse con este polo negativo, ¿tá? De esta otra molécula. Y le va a quedar este otro libre acá, ¿tá? Que va a poder venir esta molécula acá y unirse acá. ¿Se entiende? Sí, profesora. O sea que es por atracción y no por enlace. Son enlaces, sí, que se Claro, llaman enlaces pero no sería un enlace covalente, sino que sería por atracción simplemente. Ahí Igual va. que las No es pilas. exactamente, no es un enlace covalente, es un enlace no covalente, y dentro del enlace no covalente es un enlace que se llama por puentes de hidrógeno. O ¿tá? sea que la Ahora te molécula voy- negativa se puede unir a la positiva de abajo. ¿Cómo? Perdón, de vuelta. La molécula negativa de arriba se puede unir a la positiva de abajo. Sí, un polo positivo de una de las moléculas, por ejemplo esta de acá, se puede unir por atracción de esa carga de ese dipolo que tiene el agua al extremo más negativo. ¿Tá? O sea, es un puente de hidrógeno porque justamente lo que atrae y lo que une toda esa cadena son los hidrógenos. Sí, pero no comparte electrones, viste que no está No, no, compartiendo electrones. es no covalente, en realidad es por atracción, no es porque Exactamente, Claro, es la típica frase de los polos opuestos se atraen. exactamente. Ahí está. Entonces, yo me voy para acá, y acá te diría que, por ejemplo, este oxígeno que tengo acá, que tiene estos dos hidrógenos, va a establecer un puente de hidrógeno, por atracción también de carga, con este otro dipolo, que en este caso sería este oxígeno. También puede interactuar con este otro, puede interaccionar acá arriba, y puede interaccionar con el otro hidrógeno de esta otra molécula que está acá atrás. ¿Me siguen? Sí. ¿No Sí. podría explicar de nuevo? Sí, yo te digo, esta molécula de agua que tengo acá puede Sí. interaccionar por este bracito con este hidrógeno, con otra molécula de agua, con este hidrógeno, con esta otra molécula, con otra molécula de agua, y por estos dos costados con dos moléculas más de agua. Es decir, que cada molécula de agua puede interaccionar hasta por 4 lados con 4 estructuras más generando puente de hidrógeno, en este caso otra molécula de agua. Por ejemplo, siempre se juntaría un O con un H, por así decirlo. Exactamente. ¿Por qué? Pero no es por regla, es por Es el por tema la de las carga. cargas. Exactamente. Bien. Tiene que ser con un negativo con un positivo. Exactamente. ¿Tá? Entonces, esta capacidad de atraerse por carga es lo que se conoce como cohesión, ¿tá? O fuerza de atracción. ¿Tá?
¿tá? Cuando estas moléculas de agua, al poder unirse con otras moléculas de ella, al poder unirse con otras 4 moléculas de agua más, se dice que tiene una gran capacidad de cohesión, es decir, una gran capacidad de unión. ¿Tá? Y como estas moléculas de agua pueden interaccionar hasta con 4 moléculas más, ¿tá? Al tener un alto nivel de cohesión, le va a generar cierta dificultad poder ir a romper estos enlaces, ¿tá? Porque tienen un montón. ¿Tá? Esto le da, por ejemplo, al agua la propiedad de tener un alto nivel de ebullición, un alto punto de nivel de ebullición, una alta temperatura. ¿Se entiende? Lo digo en otras palabras. Como cada molécula de agua puede establecer hasta 4 fuentes de hidrógeno, cada una de ellas 4, son tanta cantidad de puntos cantidad de puentes de hidrógenos que le genera al agua la capacidad de tener una alta cohesión, se llama justamente, que le da la propiedad de ser, de tener a esa sustancia un alto punto de ebullición. Esto quiere decir, necesito aplicar bastante energía para poder romper esos enlaces, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo un cubito de hielo, es que cada una de estas moléculas está unida por 4 lados con otras moléculas, ¿tá? A medida que yo derrito el hielo y me voy quedando con agua, estos enlaces se van soltando y haciéndose más débiles. Y por ejemplo, esta molécula en vez de interactuar con 4, interactúa solo con 3. Yo le aplico más energía y empiezo a separarlo cada vez más y empiezo a evaporar el agua, por ejemplo. ¿Esto a nivel celular tiene que ver con el ATP o nada que ver? No. El ATP lo vamos a ver más adelante. Porque no es que tenía que ponerle, o sea, que darle mucha energía para poder separar las moléculas. Bueno, si yo quiero... El ATP hace parte del ciclo de Krebs, ¿no? El ATP es la forma que yo tengo de generar energía en las biomoléculas, dentro de la célula. Yo te estoy poniendo un vasito de agua, por ejemplo, en una caldera, por ejemplo. ¿Tá? Le apliqué energía. Lo de ATP es cómo genero yo energía o cómo manejo la energía dentro de la célula. Es otro tipo de la forma de cambiar los estados. Es otro tipo de energía. Bien, lo de ATP. bien. Lo vamos a ver más Gracias, adelante. El cambio de estado, bueno, es por ejemplo aplicando energía para que estos enlaces se vayan rompiendo. ¿Está? Entonces. En el caso de Profe, hielo, en vez de romperse, ¿se compactan? En el caso de que yo voy congelando, voy estableciendo cada vez más enlaces. Ahí va, bien, está. Cuando dice Juan, cambio de sí. estado, perdón, cuando dice cambio de estado de, por ejemplo, sólido, líquido o de ebullición. O gaseoso. O gaseoso. Exacto. Gracias. Bien, entonces, se entendió cómo es este enlace, ¿no? Que dijimos que eran por estos dipolos que se forman, ¿está? Ahora, la definición, para un poquito, bueno, esto me quedó de la molécula de agua que habíamos hablado. Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. ¿Qué característica tiene? Bueno, los puentes de hidrógeno confieren en el agua su alto punto de ebullición, de fusión y de vaporización, fue lo que hablamos, ¿está? Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua son altamente dinámicos, ¿tá? Y se conoce como Friedkin cluster, ¿tá? Esto quiere decir que tú lo ves así, por ejemplo en esta estructura que sería como un cubito de hielo, pero a nivel molecular, capaz que en el hielo particularmente no, porque es una estructura mucho más estable, pero por ejemplo en el líquido, en el agua, lo que va a pasar es que esta molécula, por ejemplo, de agua que tenés acá, la sacás una foto y vas a ver esta estructura. Pero al segundo le sacás otra foto y esta molécula de agua se movió para acá y se fue a interaccionar con esta. ¿Ah?
y después le sacaste otra foto y la que estaba acá se fue e interaccionó con esta. Es como muy dinámico, ¿se entiende? Eso es lo que quiere decir justamente, que los enlaces, los puentes de hidrógeno en la molécula de agua son altamente dinámicos. Cuando está en estado líquido, decís, profe. Sí, exacto. Porque en el sólido en realidad ya no pasa. Esto es tan dinámico porque son enlaces individualmente débiles. ¿Tá? Entonces, así como está formado este, ¡pop!, se despega y se va a formar con otro. Pero si yo miro la estructura en general, termina siendo fuerte porque cada uno de estos enlaces débiles, sumado 1 más 1 más 1 más 1 más 1, termina siendo fuerte. Entonces, le da la propiedad al agua de que tenga un alto nivel, un alto punto de ebullición, porque cada uno, para yo evaporar el agua, tengo que romper cada uno de estos enlaces, entonces necesito mucha energía, pero también le da la propiedad al agua de tener esos enlaces dinámicos, porque cada uno de estos enlaces individuales son débiles entre sí y se pueden ir moviendo entre uno y otro. ¿Los entreveo o se va entendiendo? Por eso la yo tengo una capacidad duda. del agua de moverse, ¿no? De fluir, digamos. De fluir, exactamente. ¿Usted se anima, profesora, a mostrarnos esto? Porque yo no entendí mucho esto de que los polos se atraen. Como hacíamos anteriormente, poniendo los electrones, y eso yo ahí entendía mejor que esta imagen. Sí, yo lo que pasa es que acá justo en la imagen no puedo rayarlo. Estoy a ver, acá. Ah, acá sí, mira. Acá, yo te decía que, por ejemplo, si me voy para acá abajo, dame un segundo. Por ejemplo, acá en lo rojo tengo una carga mayoritariamente negativa, ¿no? Acá en lo blanco tengo una carga mayoritariamente Positiva. 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 Acá, en este rojo que tengo acá, que está el oxígeno, una carga mayoritariamente negativa. ¿Tá? En este hidrógeno que tengo acá, tengo una carga mayoritariamente negativa. Ahí va, positiva. Negativa. Positiva, en este hidrógeno que acá. ¿Por qué? Porque a él, cuando fue a compartir su electrón, este oxígeno se lo acaparó y se lo está hinchando, digamos. ¿Tá? Se lo está quedando, porque es muy... ¿Cómo haces el puente? Porque anteriormente, como nos había explicado, era cuando compartían los electrones. Ajá. No me hago la idea, ¿entendés? Sí. Este puente se establece porque una carga negativa atrae una positiva. Claro, es por atracción de carga. En esquema, ¿cómo pongo para darme cuenta? ¿Cómo? Cuando hago el esquema, porque viste que nosotros hacemos el oxígeno, hacemos los electrones, ¿entiendes? Ajá. Cuando Bueno, hacemos el enlace covalente, nosotros sí. compartimos los electrones. En Ahí caso va. que sea carga negativa, ¿cómo lo identifico? No sé cómo. ¿Cómo lo identificás? Porque vas a tener una molécula que es un dipolo, por ejemplo el agua, que es una molécula que tiene un extremo más positivo y un extremo más negativo, ¿tá? Que como tiene un extremo más positivo y un extremo más negativo, el extremo más negativo va a interaccionar con lo positivo y el extremo más, más positivo va a interaccionar con lo negativo. ¿Tá? Y las tres líneas esas es lo que marca la atracción. Ahí va, es la formación del enlace. Esa parte no entendía cómo. Mira, capaz que te lo muestro más acá. Esto quería yo. Para que voy a borrar esto. La definición textual de un enlace de un puente de hidrógeno es esto que tenés acá. ¿Tá? Un puente de hidrógeno se forma entre un átomo electronegativo, es decir, un átomo que atrae mucho los electrones,
y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Esto es, lo traduzco acá. Yo tengo, para que voy acá a las anotaciones. Esta parte que te dice acá. Un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Tengo este átomo electronegativo, un oxígeno, que ¿cuántos electrones dijimos que tenía? 6. 2. 6. 6. Ahí va, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Bien. Y el hidrógeno que tiene uno acá. 1. ¿Está? Entonces, yo tengo un átomo electronegativo, que es el oxígeno en este caso, que está unido de forma covalente a este hidrógeno. Es positivo. A este hidrógeno que da este electrón. Esta estructura que está acá se comporta como un dipolo. ¿Por qué? Porque si yo me paro acá, voy a tener más carga negativa o más carga positiva. Si me paro acá. ¿Por qué voy a tener carga negativa? Por los electrones. Ahí va. Porque tengo un montón de electrones ahí libres, exacto, alrededor del oxígeno. ¿Tá? Están en una nube de electrones, ¿no? Esto se está moviendo. Entonces, voy a tener una carga relativa negativa, ¿tá? Y en este extremo voy a tener una carga positiva. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, cuando este extremo que está acá se encuentra con un átomo electronegativo, es decir, con carga negativa, se van a atraer por esas cargas. ¿Se entiende? Por esa atracción de cargas se atraen y se enlazan no covalentemente, porque no compartiendo electrones. ¿Bien? ¿No me entienden o me entienden? Sí, porque en verdad el hidrógeno compartió el electrón con el oxígeno, o sea, no tendría electrón libre, se uniría solamente con el oxígeno nuevamente con electronegatividad, o sea, el polo positivo con el polo negativo, y para diferenciarlo pongo las 3 rayas que sería la atracción. Exactamente. ¿Está? Profesora, una consulta. Sí. Ahí terminó la compañera la duda. Sí, gracias. Perdón. Ahí veo que Alguien tiene el micrófono que se carbón, siente un perro. Perdón. oxígeno, hidrógeno, carbón y oxígeno. Sí. ¿No? Y nitrógeno también. Sí, acuérdate que yo te dije acá, lo que dice acá arriba en el texto. Para que se dé un enlace por puentes de hidrógeno, es necesario que haya un átomo electronegativo unido a un hidrógeno que se robe los electrones, digamos, ¿tá? Y genere este dipolo. Con esto acá va a permitir que este hidrógeno interactúe con otro átomo que esté globalmente negativo. Sí. ¿Tá? Se tienen que dar esas dos condiciones. ¿Cuándo se dan esas dos condiciones? Y bueno, en todas estas formas que tenemos acá en los esquemas. Ahí son formas de no, yo me había quedado con la molécula de agua. Claro. Acá cambiamos el tema en realidad, ¿no? Eso fue acá, lo que se confundió. yo puse la molécula de agua como un ejemplo de enlaces de puente de hidrógeno. No covalente, y dentro de los no covalentes, puente de hidrógeno. Pero los puentes de hidrógeno no son solo del agua. Otras moléculas pueden dar puentes de hidrógeno. Pero ¿qué característica tienen que tener esos puentes de hidrógeno? ¿Cómo se forman? Bueno, así.
tiene que haber un átomo. Negativo y positivo. Ahí va, tiene que haber un enlace Para covalente poder que haya polar. cohesión, ¿no? Exactamente, tiene que haber un enlace covalente polar que genere un polo negativo, Negativo, un polo positivo, positivo, que puede interaccionar con otro átomo otro electronegativo. negativo. ¿Tá? Ah. Pero vuelvo a repetir, este enlace, y Candela ya te doy la palabra, este enlace que tengo acá es por atracción de cargas. Cargas de estas moléculas polares. Bien. ¿Tá? Candela, sí. No, en realidad tipo era por preguntarte, o sea, las rayitas esas, las celestes, sería el puente de hidrógeno entonces. Sí, se Está, ok. esquematiza así. Está, ok, eso. Perdón, gente. A ver si más o menos puedo entender. Esto vendría a ser el caso, por ejemplo, no sé, de la disolución de sal en agua, quizás. Justamente lo de la sal es otro tipo de enlace que vamos a ver más adelante. Ajá. Pero es como la mezcla, digamos, del agua con algo. Sí, puede ser Bien. el agua con una proteína, el agua con agua. O sea, la interacción del agua con las moléculas de agua. ¿Tá? Bien. La definición textual de un enlace de puente de hidrógeno es esta que tenemos acá. ¿Tá? Entonces, si me voy al caso de nitrógeno, por ejemplo, ¿cuántos electrones tenía el nitrógeno? 5. 5 tiene. Ahí va, vamos a dibujárselo. Tiene uno acá, ¿tá? Otro acá, otro acá, otro acá, y el otro se lo dibujamos acá. ¿Tá? Y de vuelta, para que haya un enlace de puente de hidrógeno tiene que haber un átomo electronegativo, es decir, ¿cuál es más electronegativo, el nitrógeno o el hidrógeno? El nitrógeno. ¿Cómo lo sabemos? Por la cantidad de electrones que tiene la nube. Tiene cada uno. ¿Por dónde está en la tabla periódica? ¿Se acuerdan que en la tabla periódica Hacia la derecha. está más hacia la derecha? Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo pongo un electrón acá en el medio, ¿hacia dónde van a ir los electrones? ¿Hacia el hidrógeno o hacia el nitrógeno? Hacia el nitrógeno. Hacia el nitrógeno. Nitrógeno, porque tiene más fuerza, digamos. Sí. Es más electronegativo. Entonces, bueno, me quedó horrible esto. Entonces, me queda esta zona también más negativa y esta zona más positiva. Y ahí se cumple un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Este átomo de hidrógeno unido a este átomo electronegativo. ¿Tá? Este hidrógeno que tengo acá va a interaccionar con otro átomo electronegativo. Acá. ¿Está? Y acá voy a tener dos estructuras. Una molécula que no importa que haya para acá abajo, pero estableciendo este enlace de puente de hidrógeno, esta molécula que estemos acá abajo es el dador de hidrógeno, es el que da el hidrógeno para hacer el enlace. ¿Está? Y esta molécula, otra molécula, en este enlace sería el aceptor de hidrógeno. Profesora, esto es en realidad lo que nosotros vimos cuando vimos los enlaces y todo eso en el tercer y cuarto nivel, que podían ser cualquiera, covalente o no covalente. Exactamente. Las estructuras del tercer y cuarto eso, nivel se unen a través de esta forma. Pero viste que los ejemplos que estábamos dando, por ejemplo, eran del agua con la sal, el agua con el aceite, pero a nivel celular. Una proteína interactuando en la membrana, por ejemplo. O un neurotransmisor que baja por el espacio intercelular. En el espacio intercelular hay mucha agua, por ejemplo. Si yo mando, mi neurotransmisor es un material lipídico, no va a llegar nunca a destino, porque va a quedar ahí que no va a poder moverse por el agua. O sea, para que una sí o sí precisa hacer una unión no covalente con una molécula de agua para poder moverse. Exactamente. Si yo mando al espacio intercelular una proteína, pero la uno de forma covalente, va a quedar fija ahí,
no se va a Sí, mover. no tiene movimiento. Exacto. O sea que el enlace no covalente lo que le va a dar en este caso es movimiento. Movimiento, o en términos químicos, para decirlo correctamente, energía. Va a ser más reactivo con el ambiente. Reacción, ahí va. Está. Exactamente. ¿Tá? Entonces, esta es la definición de un enlace de puente de hidrógeno. ¿Tá? Es un átomo electronegativo que está unido a un hidrógeno y genera dos dipolos, o dos polos, uno positivo y uno negativo. Y le permite a esta molécula, que le vamos a llamar dador de hidrógeno, porque es el que lleva el hidrógeno para mostrar que quiere hacer un enlace de puente de hidrógeno, hasta que se encuentre con otra molécula que va a tener un polo también, ¿tá? Y ahí genera ese enlace por cargas. Tengo este extremo positivo con mi hidrógeno que trata de buscar la interacción con un polo negativo. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profesora. Bueno, borramos acá entonces. Profe, pero si una proteína, ¿no? Sí. Quiere avanzar y Ujú. el lípido y la capa lipídica no la deja, para que avance tiene que encontrar ¿qué? Un enlace ¿qué? ¿De qué tipo para que avance? ¿Me Para que explico? una molécula pueda interaccionar más con otras, O sea, la forma de interaccionar siempre tiene que ser por enlaces no covalentes. exactamente. Bien. Igual que, por ejemplo, el lípido siempre le va a poner una barrera a cualquier sustancia, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Puede Lo ser. lípido le Sí. va a poner una barrera a todo lo que sea, a todo lo que tenga polo, a todo lo que sea polar. Polar, ahí va. Polar. ¿Qué tengo que tener yo para que traspase la barrera lipídica, para que haya una reacción o haya una compatibilidad de algo, para que algo se se pueda forme un mover, enlace? para que algo se pueda mover en una barrera lipídica, tiene que Sí. ser apolar, no tiene que tener polos. Bien. Bien. Gracias, profe. Ok. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Tá? No comparto electrones, sino que es las cargas relativas en un enlace covalente, generan dos polos, un polo más negativo, donde están más los electrones, y un polo más positivo, donde no hay electrones. Esa polaridad permite que donde hay hidrógeno pueda interactuar con átomos que sean más negativos, por atracción de cargas. La molécula que tiene ese hidrógeno se conoce como molécula dadora de hidrógeno, es decir, presta ese hidrógeno para decir, bueno, acá puedo armar un enlace de puente de hidrógeno con un átomo que sea electronegativo, ¿tá? Por eso se llama dador de hidrógeno. Y el otro es el que acepta. Dice, bueno, dale, hacemos un enlace, perfecto. Yo pongo la molécula, el átomo electronegativo. Pero lo importante acá fue el que dio el que dio el hidrógeno. ¿Tá? Si este hidrógeno no estuviera acá, este oxígeno con este oxígeno son los dos del mismo polaridad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, bien, esa forma que hablamos acá es lo que se conoce con los puentes de hidrógeno, ¿tá? Por esa propiedad que tiene, por ejemplo, dijimos, esta electronegatividad, estos átomos que atraen o no electrones, ¿tá? Pero ustedes ven que estas moléculas que tenemos acá, si yo agarro este oxígeno, solito, no tiene una carga positiva o negativa solita. ¿Me van siguiendo? Igual que este hidrógeno, si yo me lo saco y lo miro solo, no está cargado con más electrones o menos electrones. ¿Está? Ahora, hay otro tipo de enlace
que se llaman enlaces iónicos, ¿tá? Que son los que ocurren con algunas biomoléculas que están cargadas ellas con porque están cargadas con electrones de más o tienen electrones de menos. ¿Ustedes se acuerdan que yo les había dicho, por ejemplo, que cuando yo tenía una molécula de, déjenme ver ahora acá, de hidrógeno, que lo ponía con un simbolito de menos, quería decir que, ¿se acuerdan qué era de lo que quería decir? Sí, que era la suma de protón más el neutrón, ¿eso? Andás más o Que menos había por la- recibido Había recibido un si la carga electrón, era ¿no era? negativa, Exactamente, que había recibido un electrón más. Esto quiere decir, los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones carga negativa. no tiene carga. Ah, perdón, sí, los neutrones no tienen carga, Tienen perdón. carga. Ahí va. Entonces, neutrón en el núcleo, protón en el núcleo, electrón en la periferia. Cuando yo tengo un simbolito de menos en cualquier biomolécula, quiere decir, y particularmente en un átomo, quiere decir que ese átomo, además de este hidrógeno, de tener un electrón de valencia acá, tiene otro electrón más. ¿Está? Es más negativo. ¿Me siguen? Sí, sí. Y si yo tengo un hidrógeno con un simbolito de más, ¿qué le pasó? Perdió un electrón. O Perdió lo un dio. electrón. Perdió un electrón. Lo Exactamente. cedió. O sea que lo cedió. Exactamente. Esa es la O sea, palabra correcta. en uno ganó y en el otro perdió un electrón. Exacto. No se gana ni se pierde protones. Eso no. Es todo con el electrón. No, electrones. O sea, ganó o perdió un electrón. Exactamente. Eso habíamos dicho nosotros que esto que tengo acá son iones. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si me voy a la sal, una Cl, si yo disuelvo esto, me voy a encontrar que el sodio es positivo, por lo tanto, ¿qué le pasa? Perdió Perdió iones. algún electrón. Perdió Perdió un electrones. electrón. ¿Y quién lo tiene? El cloruro. El cloro, ahí va, El cloro. que sería el cloruro. Exacto. Porque tiene un simbolito de menos, si no sería solo cloro. ¿Está? Este enlace entre esta molécula positiva y esta negativa es un enlace iónico. ¿Me siguieron? Me perdí. Pero qué diferencia hay entre eso y el, porque también sería un enlace por iones, ¿no? Por O sea, el no es por eso- atracción. no, es por atracción, pero no con este cloro se queda con su electrón, no se lo da a este otro que no tiene. Ajá. Él se lo No queda. entendí. Porque ahí ya me Este mareé cloro, con lo de los puentes de hidrógeno. Ahí pensalo ya al me revés. mareé. Tengo un cloro que tiene un electrón de más. ¿Está? Él anda por la vida cargado negativamente. Eso Se es como la encuentra, tabla periódica que dijiste que cuanto más arriba, o sea, a la derecha es negativo y por eso el sodio es no, positivo. no necesariamente. Yo puedo tener un cloro sin un electrón más, o puedo tener un cloro con un electrón más que se llama cloruro en este caso. ¿Está? Cuando puedo tener iones con más electrones o menos de lo que estaría en su estado basal en la tabla periódica. Profe, ¿y el cloruro de sodio sería neutro o cómo quedaría?
Bueno, ahí vamos a eso. Yo tengo este cloruro, ¿está? Negativo. Entonces, él, ¿qué va a buscar? Va a buscar interaccionar con algo positivo. ¿Está? Por eso. Pero Entonces, y no es lo mismo que los puentes de hidrógeno, porque si no era que se atraían por polaridad. sí, pero en los puentes de hidrógeno, la diferencia, vamos acá arriba, es que este átomo que tengo acá no tiene más o menos electrones, no es un ion. Ah, estaba como venía por la vida, digamos. Está solo, como Exacto. explicaste recién. Antes. Exactamente, está en su estado basal, digamos. No hay carga, ni positiva ni negativa. Ahí va. Si bien se No comporta ganó ni perdió como nada, si digamos, en su vida sí, normal. ahí va, está No. con sus electrones normal como debería de tener. Si bien sabemos que como tiene ahí se me fue. El enlace covalente. Carbono, perdón. Carbono. Calcio le iba a decir. Como tiene este carbono Carbono. acá, sabemos que en realidad tiende a estar más positivo de acá al lado. Pero no es que le robó al carbono un electrón y se fue el oxígeno. No, está compartiendo el enlace. Acá, a este cloro, lo que le pasó es que robó un electrón. ¿Se entiende? Sí, lo tengo que asimilar, pero sí se entiende. Sí. En los enlaces iónicos, los átomos tienen electrones de más. En los puentes de hidrógeno no. Este oxígeno no tiene un electrón de más. Tiene todos los electrones juntitos de su lado, pero no es que se lo robó el carbono. Profesora, yo lo que no entiendo es de dónde sale ese electrón de más, o sea, esa carga negativa, ¿de dónde sale? En este caso de cloro, de cloruro, de lo que sea. Ahí va. Bueno, eso en realidad salen de reacciones químicas, o sea, hay reacciones químicas, por ejemplo, las que regulan el pH, por ejemplo, que podés tener una ganancia o una pérdida de electrones. O sea que de antemano ya está así, no es algo que yo tenga que saber de dónde viene ese electrón, es así, No. Cl negativo. Hay átomos que están cargados negativamente o positivamente. ¿Por qué? Porque ganaron o perdieron electrones. Estos átomos que están cargados positiva o negativamente son los que son capaces de formar enlaces iónicos, porque son iones. Que ya se sabe cuáles son, no es que uno tenga que estar fijado, tal átomo es No, negativo, tal vas átomo a tener no. un simbolito de menos o de más. Ah, está. Yo lo saco la tabla periódica, el Na dice 1, que eso, por eso sería positivo, y el Cl sería más menos, por eso es negativo. No, lo vas a encontrar así, te lo van a poner con un simbolito de menos o de más. ¿Está? Mira, en los enlaces anteriores de puentes de hidrógeno hablábamos de cargas parciales, ¿está? Se comportaban como, en este lado, como si tuviéramos mucho positivo y como que si en este lado, perdón, se comportaba como si en este lado tuviera mucho negativo porque había muchos electrones y en este lado como que si tuviera mucho positivo, ¿está? Hablábamos como de cargas parciales, ¿está? Pero ahora vamos a hablar en realidad de átomos que ya vienen cargados, ¿está? Con una ganancia o una pérdida de electrones. O sea, ellos realmente son más positivos o más negativos. No necesitan estar interactuando con nada para decir, tengo un extremo más negativo y un extremo más positivo. No, él basalmente es o más positivo o más negativo, ¿está? Porque tiene un electrón o menos, ¿está? Se dice que estos iones, en realidad, estos átomos en realidad, que tengo acá, tienen una carga global neta neutra, digamos, porque tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. En este caso no, tengo electrón de más. ¿Está? ¿Me siguieron? Yo sí. Sí, se Entonces, entiende. por ejemplo... Profe, tengo una pregunta. Sí. O sea, no es una pregunta, es como para aclararme.
la diferencia entre el puente de hidrógeno y los enlaces iónicos es que en los iónicos sí o sí o les sobran o les faltan electrones. Exactamente. Está ok. Entonces, este enlace, este cloro que tiene un electrón de más, puede interaccionar con este átomo que tiene un electrón de menos. Pero no van a, este cloro no le va a dar el electrón. No, se van a acercar tipo, digamos, de buena onda, porque uno es negativo y el otro es positivo, pero no van a compartir nada. ¿Se entiende? Yo se lo explico así como para poder Profesora, llevarlo más a la práctica. Sí, esos de nuevo hacen cohesión, ¿no? exactamente. Sí, Porque se unen por al elección. uno, es decir, no comparten nada uno con el otro. Al ser Exactamente. negativo y positivo, está. La traen por carga. Profe, Ahora, una consulta. sí, ¿Nosotros vamos a dar enlaces de péptido y dipéptido? Eso no. vamos a hablar cuando hablemos de proteínas, sí. Uy, Dios. No, pero vamos de a poquito. Entonces, este enlace iónico, ¿ustedes qué piensan? ¿Va a interaccionar bien con moléculas que tengan con el agua, por ejemplo? ¿Puede ser que no porque ya está estable o no tiene nada que ver? Más o menos. Sí, esto así, capaz que no, ¿verdad? Pero Claro. cuando yo tengo por un lado el sodio con un catión, con un simbolito de más, o Sí, el un otro con un cloruro con anión. un simbolito de menos, ¿cómo piensa que va a interaccionar? ¿Bien o mal esto? Bien. Y bien porque se atraen. Porque son Bien de porque tienen Bien carga. porque tienen carga negativa y positiva. Exactamente. Entonces, este cloruro, que tiene un simbolito de menos, va a interaccionar bien con este hidrógeno de acá. Y La parte positiva con la negativa. Exactamente. ¿Tá? Pero no va a Claro, formar un pero cuando no enlace está... puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque él tiene ya positivo, viene cargado, es un catión o es un anión. Entonces los cationes o los aniones solo pueden hacer enlaces iónicos. Que es una molécula suelta ahí, con carga negativa o positiva. Exactamente. Ah. El ejemplo más claro es la sal de mesa. La sal está formada así, pero cuando se mezcla en el agua, se desioniza. Queda por un lado el cloruro y por el otro lado el sodio cargado positivamente. ¿Está? Pero hay otras estructuras químicas que se comportan como otras moléculas, que se comportan como catión o anión, y son algunos de los grupos funcionales. ¿Se acuerda que yo le hablaba que las cadenas de carbono, por ejemplo, eran la estructura básica de cualquier biomolécula, pero a esas biomoléculas se le unían algunos otros grupos funcionales que tenían otros iones? ¿Se acuerdan? Sí, alcohol, etanol y todo eso que Ahí vimos. va, exacto. Sí. Hay algunos grupos funcionales que están cargados negativamente. Que tiene un simbolito de menos acá. Esto quiere decir que tiene un electrón más. Este grupo funcional interactúa lindo o no con el agua. Si es hidrofílico, Sí, bien. porque tiene carga. Como tiene carga, interacciona muy bien con el agua. Todas Claro. las moléculas que yo interaccionan muy bien con el agua, le pongo el nombre de hidrofílica. ¿Tá? Hidro de agua y fílico viene de atracción, de filia. Bien. Este grupo funcional que tengo acá es el grupo funcional de las proteínas, por ejemplo. Por eso muchas proteínas son se disuelven muy bien en el agua. Bien. Entonces, el agua, al ser un disolvente polar, disuelve fácilmente los compuestos cargados, tales como las sales o como grupos funcionales ionizados, como este que se llama el carboxilo, el grupo carboxilo. ¿Tá? Todas las moléculas que interaccionan muy bien con el agua tienen que ser polares o tienen que ser iónicas. Estas moléculas van a ser hidrofílicas, interaccionan muy bien con el agua.
¿Bien? Esta capacidad del agua de interaccionar con moléculas cargadas le da esta propiedad que dice acá: el agua es una fuente apantalladora de carga. ¿Por qué? Porque como tiene ese dipolo, el agua, que es por carga parcial, dijimos, donde hay un carga positiva, él va y pega su parte negativa. Entonces como que la neutraliza, si quiere. ¿Me siguieron? Por ahora dimos el enlace puente de hidrógeno, ¿tá? Y el enlace iónico. Puentes de hidrógeno, un átomo electronegativo unido a un hidrógeno que cede el hidrógeno, presta ese hidrógeno para decir, bueno, acá tengo este hidrógeno que está cargado relativamente con positivo. Acérquese una molécula, perdón, acérquese un átomo que sea cargado negativamente. Acérquense, los miramos de lejito, nos acercamos, pero solo nos acercamos, no vamos a compartir electrones ni nada, nos acercamos. ¿Tá? Formo un puente de hidrógeno. ¿Tá? Presto este hidrógeno, ¿tá? Soy una molécula dadora de hidrógeno, para que otra molécula se acerque con un átomo electronegativo y nos acerquemos por cargas. ¿Tá? Lo O sea, otro... perdón, Sí. cuando son compatibles con el agua, son hidrofílicos. Exactamente. Dale, gracias. Los enlaces iónicos soy una molécula que ya vengo cargada negativamente o cargada positivamente porque tengo un electrón de más o un electrón de menos, que trato de interaccionar con algún polo opuesto al mío. ¿Tá? Por ejemplo, trato de interaccionar, si soy un anión que vengo cargado negativamente, trato de interaccionar con un catión que sea positivo. O trato de interaccionar con el agua, pero si soy negativo, trato de interaccionar con el hidrógeno del agua para tratar de acercarme. No doy ni pido electrones, me acerco. Porque soy negativo, trato de acercarme a lo positivo. ¿Tá? Todo esto que tenga carga se va a comportar como hidrofílico porque el agua es un disolvente polar, tiene polos. Entonces todo aquello que tenga polo cargado positivo, o esté cargado positivo o negativo, va a disolverse muy bien en el agua. ¿Me siguen? Sí. 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 Bien. Entonces, ¿qué le pasa a las estructuras que no tengan ningún polo o, por ejemplo, no esté cargado ni positivo ni negativamente, es decir, no sea un ion, o que, por ejemplo, no tenga no tenga enlaces covalentes polares? Es decir, por ejemplo, un dióxido, por ejemplo, un oxígeno unido a otro oxígeno. El oxígeno unido a otro oxígeno ¿es un enlace polar o apolar? Apolar. No tienen polos. Apolar, no tiene Tienen polos, igual. ¿no? Claro, sí. Tienen igual electronegatividad. Exactamente. Va con sus electrones, quiere compartir, y bueno, lo ponemos en el medio porque yo tengo tanta fuerza como vos. ¿Tá? Los dos oxígenos quedan uno al ladito del otro. ¿Qué pasa con el carbón? Dos carbonos que se unen, también lo mismo. Una cadena de carbones también van a ser polares o apolares. 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 Una Todos cadena, perdón, de carbonos, Carbonos. un carbono al lado del otro, uno enlazado al otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Ah, polares. No, polares. apolares. Tienen la misma carga y la misma electronegatividad. Ahí va, van a ser apolares, tienen la misma carga, la misma cantidad de electrones y tienen la misma electronegatividad. Es decir, cinchan los electrones para un lado o para el otro, pero quedan en Es el medio verdad. porque los dos tienen la misma fuerza. Sí. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, dos oxígenos unidos entre sí. Cuando yo los quiero mezclar con el agua, ¿se va a mezclar bien o mal? Y mal porque no tiene polo. Mal, porque no Mal tiene porque no polos. tiene polos, exacto. Una cadena carbonada, cuando la voy a mezclar con el agua, ¿se mezcla bien o mal? No, lo mismo, no Mal. tiene polos. Mal. ¿Está? Entonces,
cuando se mezclan mal, es lo que yo conozco como hidrofóbico. Hidro de agua y fóbico de, bueno, repulsión o miedo. ¿Está? Entonces, las sustancias que son apolares, por ejemplo, acá te ponen los gases apolares, se disuelven mal en agua. Es decir, son hidrofóbicos. ¿Está? Hay otro tipo de enlace, además de los enlaces. ¿Se disuelven ¿Cómo? qué, perdón? Se disuelven mal en agua. Ah, genial. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro una cadena carbonada, un montón de cadenas carbonadas y las tiro en el agua, ¿está? Van a reaccionar mal con el agua, se van a mezclar mal con el agua. Entonces, ¿qué tratan de hacer? De unirse entre ellos. ¿Se entiende? Sí. Las moléculas apolares tienden a unirse entre ellas, pero ¿se unen compartiendo electrones o no compartiendo electrones? Compartiendo, tienen 4 cada uno. ¿Dentro de qué tema estamos hablando? ¿Pero qué? ¿Qué tipo de enlace estamos hablando? Ah, no covalente. No covalente. Por lo tanto, si yo tengo un montón de moléculas que son apolares. Hay un audio prendido ahí. Bien, si yo tengo un montón de moléculas apolares, ¿tá? que no interaccionan bien con el agua, y las meto en el agua, las obligo, las mezclo, las meto en un tarrito, en un vaso, en un copri, agua y meto aceite. Y lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo. Digo aceite porque es una cadena carbonada, ¿verdad? ¿Qué va a Siempre va a pasar quedar en ahí? dos fases. Va a quedar en dos Va a fases. quedar en dos fases. Y esas dos fases, si yo lo miro a nivel molecular, es que todas las moléculas apolares se unen entre ellas, se agrupan. ¿Tá? Pero ¿se agrupan compartiendo electrones? No. Se agrupan porque repelen el agua, pero quedan juntitas entre ellas. ¿Me siguen? Sí. Por enlaces ¿Y por qué Si le no? tiro agua al no aceite, o sea, De a uno. Fer, dale. si le tiro agua al aceite, ellos se van a tender a unir, o sea, las empiezan a tender a unir todas en una sola, pero es como para escapar del agua. Exactamente. A eso se le llama esa unión entre las Hidrofóbico. moléculas. Exactamente. Esa unión entre las moléculas apolares se llaman uniones hidrofóbicas. ¿Tá? Nos une la repulsión que le tenemos al agua. Algo de eso mencionamos con Mauricio. Ujú. ¿Los une qué? Perdón, Viviana. ¿Cómo? ¿Que los une qué? Perdón. Los, O sea, los por el une la líquido. repulsión que tienen en el Como- agua. Claro, claro. ¿Tá? Como son sustancias Era- apolares, que no tengo polos, no me llevo con aquellas cosas que sean polares. El agua que tiene una carga relativa, que se comporta como dipolo, no me llevo con el agua. Por lo tanto, me repelo el agua y me uno entre nosotros que somos apolares, que no tenemos polos. ¿Está? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahí me genera un conflicto, porque digo, bueno, tengo sustancias que son apolares, ¿tá? Que no tienen polos. El ser humano está compuesto por agua en el 70%. El ser humano necesita sustancias apolares. ¿Cómo las meto al organismo? ¿Cómo hago para que participen en los procesos bioquímicos de una célula? Bueno, ¿cómo hago eso? A través de sustancias que se llaman anfipáticas. ¿Esto qué quiere decir? A una molécula de, déjenme ver acá un poquito, acá. A una molécula, por ejemplo, de lípidos que tengo acá, si yo solo pongo la cadena carbonada,
no va a poder interaccionar con el ambiente rico en agua. ¿Tá? Por lo tanto, le tengo que poner una estructura química que sea capaz de interaccionar con el agua. Un pedacito le tengo que poner de algo que interaccione con el agua. ¿Tá? Por ejemplo, le tengo que poner un grupo químico cargado negativamente. ¿Tá? Un grupo carboxilo. O le tengo que poner un oxígeno unido a un hidrógeno. Algo le tengo que poner para que interaccione. ¿Se entiende? Por ejemplo, a esta cadena carbonada que tengo acá, que son todos estos verdes, todos estos amarillitos que tengo acá, que no lo van a poder ver bien igual, acá, toda esta cadena de carbono, lo que puse acá fue un carbono unido a 2 oxígenos, ¿tá? Lo cargué con una carga en este extremo, ¿tá? Entonces va a tener un sector que se llama hidrofóbico, que no le va a querer interaccionar con el agua, y un sector que se llama hidrofílico. Una molécula que tenga un sector hidrofóbico y un sector hidrofílico es lo que yo le llamo como anfipático. Un compuesto anfipático, cuando yo lo mezclo en el agua, ¿qué va a hacer? Va a formar esta estructura que se llama micela, que es bastante sencilla. Lo que hace es poner todos hacia el medio lo que repele el agua y hacia afuera todo lo que le gusta el agua. Todo el extremo Como una cadena. Hidrofílico. Como una cadena, como una coraza se pone, digamos. Bien. ¿Tá? Y acá la forma práctica de esto es, tengo una cadena lipídica que quiero meterla dentro de la célula. Lo que hago es, yo comí, por ejemplo, grasa, comí un pedazo de carne que tenía lípidos, me lo comí, yo necesito esos lípidos para generar nutrientes, utilizo sales biliares que se pegan a los lípidos y forman estas estructuras. Y ahí lo puedo pasar adentro de la célula. Viviana, ¿Sí? en el ejemplo que vos pusiste, o que estamos hablando del agua y el aceite, o sea, yo tendría que agregar algo que, Sí. no sé, qué cosa sería para poder hacer esa unión entre el aceite y el agua, por decirlo Sí, de alguna manera. exacto. Y si vos tenés agua y aceite, y querés sacar el aceite, por ejemplo, ¿qué usás? Jabón y agua caliente. Bueno, el agua caliente dice, ahí va, el agua caliente dice energía, y el jabón dice una sustancia que hace esta capa que tenés acá, que junta los lípidos en el medio y separa el agua de los lípidos. Generas Un micelo. solvente. Es un solvente, permitís que este lípido se disuelva en el agua. Dijiste micelas, pero por ejemplo, que no hay nada que ver, pero el agua micelar, que es para tipo desmaquillar, tiene como 2 fases, tipo así, la tenés que tipo batir bien y para usarla. Sí, también, porque el agua micelar tiene una parte líquida y una parte más lipídica, digamos. Bien, gracias. ¿Se entiende? Entonces, esto es, hablamos del enlace. Fuentes de hidrógeno, los enlaces iónicos y los enlaces hidrofóbicos. Hidrofóbicos es, repelemos el agua, nos unimos entre nosotros. Y ahí me genera este conflicto. Yo necesito tener sustancias hidrofóbicas dentro del cuerpo. ¿Cómo lo hago? Bueno, transformando esas sustancias hidrofóbicas en sustancias anfipáticas. Le agrego algo para que puedan tener una partecita que interaccione con el agua, pero otra partecita que no. ¿Tá? Los compuestos anfipáticos forman micelas, esas estructuras, en un entorno acuoso. Las fuerzas que mantienen unidas a las regiones apolares, es decir, sin polo, de los compuestos anfipáticos, son las llamadas interacciones hidrofóbicas. ¿Tá? Esto acá en el medio están unidos entre sí gracias a que
detestan el agua que tiene alrededor, ¿tá? Gracias a que no pueden interaccionar bien con el agua. ¿Me siguieron? No, eso último no. Bien, esto que decimos acá. Las sustancias hidrofóbicas repelen el agua. ¿Por qué? Porque interaccionan muy mal con el agua. ¿Por qué? Porque no tienen polos, son apolares, ¿tá? Entonces, como son apolares y interaccionan mal con el agua, tratan de unirse entre ellas, ¿tá? En pro no interaccionar con el agua. Esa fuerza de unión de no interaccionar con el agua es lo que se llama como interacciones o enlaces hidrofóbicas o hidrofóbicos. Es decir, la fuerza o energía que mantiene unidas las regiones apolares, es decir, las regiones o las estructuras químicas apolares, ¿tá? Son las interacciones hidrofóbicas. ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí. ¿Cómo dijiste el nombre de eso que se le agregaba? No eran moléculas, era para que puedan... ¿Micelas? No, se forma la micela, pero ¿qué era lo que le agregaba al... Un compuesto, no, en realidad lo que le agrego sería, puede ser un grupo funcional, por ejemplo, que puede interaccionar con el agua. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, entonces hablamos puentes de hidrógeno, enlaces iónicos y las interacciones hidrofóbicas, ¿tá? Después hay otro tipo de enlace que se llaman las interacciones de Van der Waals, ¿tá? Que las interacciones de Van der Waals tienen la característica, en realidad, que tiene que ver con cómo están formados los átomos, ¿tá? Ustedes se acuerdan que los átomos, le habíamos dicho, que estaban formados en el núcleo por neutrones y por protones, ¿tá? Y que los electrones se encontraban en la periferia, en lo que nosotros llamábamos una nube de electrones, ¿tá? Que gira alrededor del núcleo, ¿tá? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. me voy a un ejemplo que vamos a hablar de por ejemplo, el carbón. Por ejemplo, el carbono dijimos que tenía 4 electrones, ¿no? Que yo los dibujo uno en cada extremo. ¿Bien? Pero dijimos que esto era una nube de electrones. Estos electrones no están fijos ahí, se están moviendo, ¿verdad? Entonces, las fuerzas de Van der Waals, lo que tiene de característica, es que estos electrones que se van moviendo, en un determinado momento, si yo les saco una foto, voy a ver que la nube va a tener todos los electrones de este lado. ¿Me siguen? Pero si yo les saco otra foto al segundo o al 0,001 segundo, voy a ver que los electrones están de este otro lado. Porque nosotros dijimos que era una nube de electrones. ¿Verdad? Entonces, si yo me paro acá, va a ser más o menos negativo. Menos. Ahí va a ser más positivo, digamos. Y si yo me paro acá, va a ser más negativo.
¿está? Y si yo me paro en un 0,00001 segundo después, me va a pasar al revés. Acá va a ser más negativo y acá va a ser más positivo. Eso es lo que hablábamos anteriormente, sobre que se despegaban de una y se pasaban a otra. No, esto no tiene que ver eso. Esto es el carbono que tiene sus Ahí 4 está la átomos cruz, de mamá. siempre. El carbono que tiene sus Ahí está 4 la átomos. cruz, ¿dónde está? Esperen que hay un audio. ¿Dónde Esto va a tiene que ver- dormir? ¿Estás segura? ¿No te van a matar a palo, segurita? Bien. Entonces, esto tiene que ver con este carbono tiene sus 4 electrones y no se lo dio a nadie, ¿está? Ni hizo ningún tipo de enlace con nada. Pero ¿qué pasa? Estos electrones no están fijos uno a cada lado, se van moviendo, porque es una nube de electrones, dijimos nosotros. Entonces, en un segundo dado determinado, esa nube de electrones puede estar hacia un lado o hacia otro, dentro del mismo átomo. ¿Está? Es lo que se llama que generan dipolos transitorios. Bien, entonces tienen la capacidad de poder interactuar con otros átomos. De una forma súper débil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En un momento dado va a tener de este lado negativo y de este lado positivo, pero en un 0,00001 segundo va a cambiar de repente y va a tener de un lado positivo y del otro negativo. ¿Se entiende? Y después va a volver a estar así, y después va a volver a estar así. Profe, ejemplo perdón, de apreté el lápiz sin querer. ¿Cómo? ¿Alguna duda? María, José, sí, dime. O sea que sería, a ver si entendí. O sea que sería según lo que anda en la vuelta y justo que esté, o sea, como que muy azaroso Exactamente. el enlace que se puede hacer, porque justo que haya algo en la vuelta, que justo vaya a Es poder súper débil enlazarse el ahí. enlace. Exactamente. Es un Es, enlace súper dentro de lo débil. que vimos es el más débil de todos. Exactamente. Está, entonces entendí, gracias. ¿Está? ¿Pero hay Son algún fuertes. ejemplo de eso? Te puedo buscar para la clase que viene porque ahora mismo no se me ocurre ninguno. A saber que son esos enlaces son fuerzas generadas por dipolos transitorios, ¿tá? Esto es re transitorio, dijimos que duraba 0,0000001 segundo, ¿tá? Entre moléculas no cargadas, ¿tá? Pero que estos dipolos transitorios se forman por variaciones en la nube de electrones de milésima de segundo, ¿tá? ¿Cómo varían estos? Bueno, cada átomo va a poseer un valor que se llama el ratio de Van der Waals específico, ¿tá? ¿Qué tanto se van por un lado o para otro los electrones? Profesora, ¿eso se ve más en los gases? No sabría decirte, lo podemos buscar. ¿Bien? Bueno, hacemos la última parte de la presentación, es un pequeño suma a tener en cuenta. Y es que la importancia de los enlaces débiles, ¿tá? De interacciones débiles. Primero que son dinámicas, ¿tá? Por lo tanto, va a permitir que las moléculas interaccionen entre sí, ¿tá? Los enlaces covalentes son fuertes, pero no interaccionan, son muy estables, ¿tá? Los enlaces débiles, por el contrario, son más inestables y son más dinámicos, por lo tanto, permiten interaccionar más moléculas entre sí. Como son dinámicos y permiten la interacción entre moléculas entre sí, van a ser cruciales para las estructuras y funciones de las biomoléculas, ¿tá? Yo necesito que sean flexibles y que puedan interaccionar entre sí. Y son enlaces débiles, decimos. Pero, si bien son individualmente débiles, cada uno de ellos son débiles, al estar presente en un número elevado, le da mucha estabilidad a las biomoléculas, ¿tá? La unión hace la fuerza. ¿Bien?
Eso sería como la suma de los 4 tipos de enlaces no covalentes. ¿Alguna duda? Ya no, pero de repente después leyéndolo, profe. Bien, cualquier cosa, la próxima clase aclaramos alguna duda puntual y seguimos con el próximo.